El caso de Fray Daniele en el purgatorio. Fray Daniele, 1994. Lazos de amor mariano internacional. Las almas que están en el purgatorio siempre desean ir lo más pronto a Dios, se sienten amadas por nuestro Padre Dios, desean la presencia de Jesucristo, algo que les haría olvidar los sufrimientos que padecen. Pero han de esperar todo el tiempo que Dios haya determinado hasta quedar totalmente purificadas todas las almas que están en el purgatorio. Hay personas que dicen que pasarán al purgatorio antes de ir al cielo. Pues nada manchado puede entrar el reino de Dios. Se le podría preguntar, ¿quieres pasar de aquí al purgatorio cuando no puedes soportar los sufrimientos que Dios te permite tener con las enfermedades, adversidades ahora que puedes? ¿Y te quejas mucho? Ya quisieran las almas del purgatorio sufrir tus enfermedades, lo llevarían mucho mejor, pues existe una gran diferencia. Pero sería mejor que el purgatorio lo debemos pasar en la tierra. A Fray Daniele también pensaba que después de morir pasaría un tiempo en el purgatorio, pero el Señor le llevó allí en vida para hacerle reflexionar. Una cosa es pensar, pero otra es vivirla, sentir en su propio ser los padecimientos, las penas del purgatorio. Después de que en su cuerpo sintió el gran rigor de las penas del purgatorio, y cuando volvió en sí, determinó servir de un modo más perfecto a Dios y pasar su purgatorio en vida. Y esto es lo que debemos hacer todos. Porque la experiencia de Fray Daniele nos hace saber que un momento en el purgatorio es mucho tiempo. Una hora en el purgatorio parece una eternidad. Vivamos en gracia de Dios, pidamos a Dios ahora que podemos que nos dé fortaleza, para no sucumbir en nuestros dolores. Por muy terrible que nos parezca todo tipo de dolores, de persecuciones, de adversidades, de incomprensiones, todo eso es nada ante la eternidad feliz que Dios tiene preparado para sus fieles, para sus hijos. Soportémoslo todo como lo hizo con infinita perfección nuestro Santísimo Señor Jesucristo y la Santísima Virgen María. Sol de Fátima publica el testimonio de Fray Daniele, compañero inseparable del Padre Pío. Este interesante relato sobre la experiencia del Fray Daniele y el purgatorio y posterior resurrección, está tomado del libro Maggio a Fray Daniele. Traducción del italiano del libro Maggio a Fray Daniele, Cappuccino. Autor, Padre Remigio Fiore, Cappuccino y sobrino de Fray Daniele, aprobación eclesiástica de Monseñor Serafino Espreáfico, obispo capuchino, 29 de julio de 1998. Convento de Santa María de las Gracias, San Giovanni Rotondo Foggia. Fray Daniele y el purgatorio. Relato de Fray Daniele. Soy un simple hermano lego capuchino. He desenvuelto mi vida haciendo el trabajo que me correspondía. De portero, sacristán, pedir limosnas y cocinero. Con frecuencia me iba con la mochila en la espalda a pedir limosnas de puerta en puerta. Hacía la compra todos los días para el convento. Todos me conocían y me querían bien. Siempre que compraba alguna cosa me hacían descuentos, y aquellas pocas liras que recogía, en vez de entregárselas al superior, las conservaba para la correspondencia, para mis pequeñas necesidades y también para ayudar a los militares que llamaban a la puerta del convento. Inmediatamente después de la guerra, me encontraba en San Giovanni Rotondo, mi pueblo nativo, en el mismo convento del Padre Pío. Un poco tiempo después comencé con algunos dolores en el aparato digestivo y me fui a una consulta médica, y el médico me diagnosticó un mal incurable, un tumor. Pensando ya en la muerte, fui a referírselo todo al Padre Pío, el que, después de haberme escuchado, bruscamente me dijo: «Opérate». Permanecí confuso y reaccionando le dije: «Padre, no me vale la pena. El médico no me ha dado ninguna esperanza. Ahora sé que debo morir». «No importa lo que te ha dicho el médico. Opérate, pero en Roma en tal clínica y con tal profesor». El Padre Pío me dijo esto con tal fuerza y con tanta seguridad que le contesté: «Sí, padre, lo haré». Entonces él me miró con dulzura y, conmovido, añadió: «No temas, yo estaré siempre contigo». A la mañana siguiente salí ya en viaje para Roma, y estando sentado en el tren, advertí al lado mío una presencia misteriosa. Era el Padre Pío que mantenía la promesa de estar conmigo. Cuando llegué a Roma supe que la clínica era Regina Elena, y que el profesor se llamaba Riccardo Moretti. Hacia el atardecer ingresé en la clínica.
Parecía que todos me esperaban, como si alguno hubiera anunciado mi llegada, y me acogieron inmediatamente. A las 7 de la mañana estaba ya en la sala de operaciones. Me prepararon la intervención. A pesar de la anestesia, permanecí despierto y me encomendé al Señor con las mismas palabras que Él dirigía al Padre antes de morir. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Comenzaron los médicos la intervención y yo sentía todo lo que decían. Sufría dolores atroces, pero no me lamentaba, al contrario, estaba contento de soportar tanto dolor que ofrecía a Jesús, ya que aquellos todos sufrimientos purificaban mi alma de mis pecados. Un rato después me adormecí. Cuando recobré la conciencia me dijeron que había estado 3 días en coma antes de morir. Me presenté delante del trono de Dios. Veía a Dios pero no como juez severo, sino como Padre afectuoso y lleno de amor. Entonces comprendí que el Señor había hecho todo por amor hacia mí desde el primero al último instante de mi vida, amándome como si fuera la única criatura existente sobre la tierra. No obstante me di cuenta también de que no solamente no había cambiado este inmenso amor divino, sino que lo había descuidado totalmente. Fui condenado a 2 o 3 horas de purgatorio. ¿Pero cómo? Me pregunté, ¿solamente 2 o 3 horas? ¿Y después podré quedarme siempre próximo a Dios eterno amor? Di un salto de alegría y me sentía como hijo predilecto. La visión desapareció y me volví a encontrar en el purgatorio. Las 2 o 3 horas de purgatorio fueron dadas sobre todo por haber faltado al voto de pobreza, es decir, por haber conservado para mí unas pocas liras, como dije antes. Eran unos dolores terribles que no sabía de dónde venían, pero se sentía intensamente. Los sentidos con los cuales se había ofendido más a Dios en este mundo. Los ojos, la lengua y experimentaba mayor dolor y era una cosa increíble porque allí abajo, en el purgatorio, uno se siente como si tuviese cuerpo y reconoce a los demás como sucede en el mundo. Mientras tanto, que no había pasado más que unos instantes con aquellas penas, me parecía ya que fuera una eternidad. Lo que más hace sufrir en el purgatorio no es tanto el fuego, también muy intenso, sino aquel sentirse lejos de Dios, y lo que más aflige es haber tenido todos los medios a disposición para la salvación y no haber sabido aprovecharse de ellos. Fue entonces cuando pensé ir a un hermano de mi convento para pedirle que rezara por mí que estaba en el purgatorio. Aquel hermano quedó maravillado porque sentía mi voz pero no me veía y me preguntó, ¿dónde estás? ¿Por qué no te veo? Yo insistí ahí, viendo que no tenía otro medio para llegar a él, pero mis brazos se cruzaban pero no llegaba. Solo entonces me di cuenta que estaba sin cuerpo. Me contenté con insistirle para que rezase mucho por mí y me fuera del purgatorio. ¿Pero cómo? Me decía a mí mismo, no debería estar solo 2 o 3 horas en el purgatorio. Y han transcurrido ya 300 años. Por lo menos así me parecía. De repente se me aparece la bienaventurada Virgen María y le pedí insistentemente, le supliqué, diciéndole, «Oh Santísima Virgen María, Madre de Dios, consígueme del Señor la gracia de volver a la tierra para vivir y trabajar solamente por amor de Dios». Acudí también ante el Padre Pío e igualmente le supliqué, «Por tus atroces dolores, por tus benditas llagas, Padre Pío, ruega por mí a Dios para que me libere de estas llamas y me conceda continuar el purgatorio en la tierra». Después no vi nada más, pero me di cuenta de que el Padre hablaba a la Virgen. Unos instantes después se me apareció nuevamente la bienaventurada Virgen María. Era Santa María de las Gracias, pero venía sin el niño Jesús, inclinó la cabeza y me sonrió. En aquel mismo momento volví a tomar posesión de mi cuerpo, abrí los ojos y extendí los brazos. Después, con un movimiento brusco, me liberó de la sábana que me cubría. Estaba contento, había recibido la gracia. La Santísima Virgen me había escuchado. E inmediatamente después los que me velaban y rezaban, asustadísimos, se precipitaron fuera de la sala a buscar enfermeros y doctores. En pocos minutos la clínica estaba abarrotada de gente. Todos creían que yo era un fantasma y decidieron cerrar bien las puertas y desaparecer, por cierto temor a los espíritus. A la mañana siguiente me levanté muy pronto y me senté en una butaca. A pesar de que la puerta estaba cuidadosamente vigilada, algunos lograron entrar y me pidieron les explicara lo que me había sucedido.
Para tranquilizarles, les dije que estaba llegando el médico de guardia, al cual tenía que decir lo que me había pasado. Corrientemente los médicos no llegaban antes de las 10, pero aquella mañana todavía no eran las 7 y dije a los presentes: mirad, el médico está llegando. Ahora está aparcando el coche en tal puesto. Pero nadie me creía. Y yo continuaba diciéndole: ahora está atravesando la carretera, lleva la chaqueta sobre el brazo y se pasa la mano por la cabeza como si estuviera preocupado, no sé qué tendrá. Pero nadie daba crédito a mis palabras. Entonces dije: para que me creáis que no os miento, os confirmo que ahora el médico está subiendo en el ascensor y está para llamar a la puerta. Apenas había terminado de hablar, se abre la puerta y entró el médico, quedando maravillados todos los presentes. Con lágrimas en los ojos, el doctor dijo: sí, ahora creo en Dios, creo en la Iglesia y creo en el Padre Pío. Aquel médico que primero no creía o cuya fe era como agua de rosas, confesó que aquella noche no había logrado cerrar los ojos pensando en mi muerte, que él había comprobado, sin dar más explicaciones. Dijo que a pesar del certificado de muerte que había escrito, había vuelto para cerciorarse qué era lo que había sucedido aquella noche que tantas pesadillas le había ocasionado, porque aquel muerto, que era yo, no era un muerto como los demás y que, efectivamente, no se había equivocado. Conclusión: después de esta experiencia, Fray Daniele vivió verdaderamente el purgatorio en esta tierra, purificándose a través de enfermedades, sufrimientos y dolores, conformándose siempre y en todo con la voluntad de Dios. Solamente recuerdo algunas intervenciones que sufrió: de próstata, colicititis, aneurisma de la vena abdominal con relativa prótesis. Otra intervención después de un accidente callejero cerca de Bolonia, prescindiendo ya de otros dolores no solo físicos, sino también morales. A la hermana Feliceta, que le preguntó cómo se sentía de salud, Fray Daniele le confió: hermana mía, hace más de 40 años que no recuerdo qué significa estar bien. Para terminar, podría decir que este relato de Fray Daniele es un episodio más que prueba el amor de Fray Daniele por la Virgen. Fray Daniele falleció el 6 de julio de 1994. Mientras colocaban convenientemente sus restos mortales en la capilla de la enfermería del convento de los hermanos capuchinos, en San Giovanni Rotondo, y se recitaba el rosario en sufragio de su alma, a algunos de los presentes les parecía que Fray Daniele movía los labios como para contestar a la Ave María del Rosario. La voz se difundió tan rápidamente, que el superior, padre Livio de Mateo, para quedar tranquilo, quiso cerciorarse de que no se trataba de una muerte aparente. Por este motivo hizo venir de la casa alivio del sufrimiento próxima, al doctor Nicolás Silvestri, ayudante de medicina legal, y doctor José Pasanella, asistente también de medicina legal, los cuales hicieron un electrocardiograma a Fray Daniele y le tomaron la temperatura, por lo cual confirmaron definitivamente su muerte. Ahora Fray Daniele goza ciertamente de la visión beatífica de Dios y, desde el cielo, sonríe, bendice y protege. Sol de Fátima, número 188, página 26-27. Noviembre-diciembre, 1999. A algunos de los presentes les parecía que Fray Daniele moviera los labios, como para contestar a la Ave María del Rosario. Después de que el alma ya no estaba en el cuerpo de Fray Daniele, aún así, para aquellos, algunos de los presentes, veían cómo seguía orando al Señor. Y lo vieron más de uno. El cuerpo, acostumbrado a tanta oración, todavía permanecía como si estuviera bien vivo, aunque en ese mismo momento su alma ya gozaba de la presencia de Dios. Se había convertido en instrumento de oración, aun cuando su alma había quedado libre de aquel cuerpo bendecido por Dios. Se cuenta también en la historia que ha habido personas que poco antes de morir, tuvieron deseos de pecar, y acabaron en ruina perpetua. Unos cuerpos se convierten en bendición y otros en maldición. A esto, remito el Santo Rosario que Adri Treviño nos ha aportado para alivio de las benditas almas del purgatorio. Sagrado Corazón de Jesús, en vos confío, Sagrado Inmaculado Corazón de María Santísima, sed nuestra salvación. Jesús y María Santísima, bendecid y proteged a todos tus hijos e hijas que participan con deseos de aprender las enseñanzas de Jesús en la Iglesia Católica, Santa, Apostólica y Romana. Amén. Lazos de Amor Mariano Internacional.